Buenos días otra vez. En algunas ocasiones nos encontramos con alteraciones de la superficie de la córnea cuya consecuencia es una mala visión. No solamente una mala visión, sino que las cicatrices o distintas alteraciones de la superficie de la córnea, como pueden ser Hayes, infiltrados, distrofia, síndrome de erosión corneal recidivante, etcétera, etcétera, pues dan lugar a no solamente disminución visual, sino que dan lugar también a diplopia monocular, fotofobia, disfotopsias, etcétera. Es decir, dan una serie de molestias visuales que son difíciles muchas veces de cuantificar. Para realmente explorar y saber qué es lo que está ocurriendo en estas alteraciones, en estas opacidades o irregularidades de la superficie corneal, es imprescindible tomar la agudeza visual con estenopeico y con lente de contacto rígida. Es importante porque muchas veces, o la mayoría de las veces yo diría, estas opacidades no disminuyen la visión por la opacidad en sí, sino que disminuyen la visión por la irregularidad que provocan. Si nosotros ponemos una lente de contacto rígida y tomamos la agudeza visual, vamos a ver que la mayoría de las veces van a mejorar sustancialmente su visión y sobre todo van a disminuir mucho sus disfotopsias. La topografía corneal en estos casos es fundamental y la OCT corneal también para saber qué es lo que está ocurriendo y cuál será el tratamiento que debamos hacer. Entonces vamos a basarnos sobre todo para planificar estas cirugías en la topografía corneal y en la OCT corneal. En estos casos creo que es fundamental conocer bien estas técnicas porque nos van a dar una información que hagan que la planificación quirúrgica sea mucho más precisa. ¿Qué tipo de cirugías o qué tipo de intervenciones hacemos sobre la superficie ocular? Pues pueden hacerse micropunciones, queratectomía superficial manual, PTK o queratoplastia lamelar superficial. Lo que vamos a ver ahora es la experiencia personal, porque normalmente no está muy protocolizado qué es lo que debemos hacer en estas alteraciones de la superficie corneal y vamos a dar unas ideas generales que nos permitan enfocar mejor estas situaciones. Las micropunciones corneales, que las hacemos sobre todo en los síndromes de erosión corneal recidivante y en algunos casos de queratopatía bullosa, normalmente tienen un buen resultado cuando se trata de zonas localizadas, sobre todo postraumáticas, y que no tienen afectación central. Cuando vemos una erosión corneal recidivante que es, sobre todo, como digo, postraumática e inferior a la zona central, normalmente el resultado va a ser muy positivo. También hay otras alteraciones por distrofias del epitelio que nosotros vamos a ver después imágenes de OCT, vamos a poder mejorar incluso en la lámpara de hendidura, se pueden hacer queratectomías superficiales, se puede desepitelizar ese epitelio y solucionar así a estas alteraciones que, digamos, solo afectan a lo que es el epitelio, justo por delante de la membrana de Bowman. También con la tinción con fluoresceína vamos a poder ver el comportamiento si realmente las zonas negras afectan a toda la córnea, a una zona muy localizada, porque eso también nos va a permitir planificar la cirugía tanto en la zona y vamos a ver también si se trata de una distrofia o de un problema de otro tipo. Una de las cosas que yo creo que es muy útil es poner una gota de anestésico en personas que tienen alteraciones en la adherencia del epitelio, poner una gota, como digo, de anestésico y con una esponjilla poder ver si el epitelio se desliza o no se desliza. Esto es muy útil porque nos va a permitir primero diagnosticar y después nos va a permitir también localizar la zona de mala adherencia epitelial y poder tratar así esa zona correctamente. Yo creo que es muy útil el tener también una OCT, porque por medio de la OCT vamos a encontrar las alteraciones que aparecen en el epitelio. Las alteraciones de distrofias de la membrana basal se observan muy bien en la OCT y nos van a permitir hacer como un mapa de qué zonas están alteradas para poder así también hacer un tratamiento localizado en esas zonas. ¿Cómo se hacen las micropunciones? Las micropunciones
se deben hacer con una aguja de insulina. Se debe hacer muy oblicua para evitar la posibilidad de una perforación y es importante que debe romperse la membrana de Descemet. Yo estoy convencido que hay mucha gente que hace micropunciones, pero que solamente hace una indentación del epitelio, lo que no es útil, no es eficaz. Entonces hay que romper la membrana de Bowman para que realmente esas micropunciones sean eficaces. Después se pone una lente de contacto durante unos 5 días y utilizar lubricante nocturno durante mucho tiempo. La posición de la aguja sería como se observa en esta imagen. Muy bien. Normalmente, cuando estamos haciendo micropunciones, una cosa que nos llama la atención es que las zonas en donde el epitelio no está adherido o está mal adherido, se forman burbujas. Eso nos está diciendo que efectivamente esa zona tiene muy mala adherencia y que estamos tratando el área correcta. Cuando vemos que no se forman burbujas, normalmente no estamos tratando áreas correctas, ya no hace falta tratar esas zonas. Antes de cualquier otra indicación, las micropunciones las hacemos 2 veces y si a pesar de que hacemos este tratamiento vuelve otra vez la erosión corneal recidivante, vamos a pasar a otro tipo de indicación. Es muy importante también tratar otros elementos de la superficie ocular. Hoy en día sabemos que la erosión corneal recidivante se asocia muchísimo a disfunción meibomiana. Entonces, aparte de las micropunciones o la cirugía esta de la superficie corneal, tenemos también que hacer un tratamiento de esta disfunción meibomiana. Y hay que tener en cuenta que si hay una alteración del epitelio y una alteración meibomiana, pues puede haber secundariamente una infección corneal que ya puede ser mucho más grave. Normalmente, en una erosión corneal recidivante, pues habrá que hacer micropunciones, 2 micropunciones, y después habría que hacer una queratectomía superficial con una desepitelización Roma, una fresa de polvo de diamante, micropunciones periféricas, y hoy en día estamos utilizando el PRGF, de lo que hablaré más adelante, de los derivados plasmáticos, cada 12 horas durante 3 meses. Y en algunas ocasiones llegamos a la PTK, cosa que no recomiendo, porque si la lesión está por delante de la membrana de Bowman y hacemos una PTK, rompemos esta membrana de Bowman y entonces estamos ya alterando muchísimo más la córnea, la estructura de la córnea. Yo no abogo por PTK en ocasiones de erosión corneal recidivante. Cuando necesitamos extraer el epitelio es en aquellas ocasiones en las que hay quistes epiteliales, hay irregularidades epiteliales, y esto se hace muy sencillo porque como no está adherido el epitelio lo podemos hacer en la lámpara de hendidura muy sencillamente. Lo que hacemos es la queratectomía superficial en algunas entidades, como es esta erosión corneal recidivante, cuando no responde a las micropunciones, en la degeneración nodular de Salzmann, en algunas distrofias anteriores, en queratopatía en banda, etcétera, etcétera. Importante, otra vez, la OCT y la topografía corneal. La OCT nos va a proporcionar los datos fundamentales para el plan quirúrgico. Y una cosa que quiero llamar la atención es que la OCT nos va a dar un dato clave, y es que si la lesión todavía conserva la membrana de Bowman, vamos a poder hacer una queratectomía muy sencilla, como desprender una costra. Si la alteración que tenemos en esa superficie rompe la membrana de Bowman, la intervención va a ser más difícil porque todo eso va a estar mucho más adherido. Entonces, el dato de la OCT, membrana de Bowman conservada o membrana de Bowman no conservada, es fundamental de cara a la intervención quirúrgica que vayamos a hacer y también al pronóstico. Bueno, vamos a pasar esto un poco más deprisa, pero hay que fijarse mucho en esto para poder hacer realmente la intervención quirúrgica.
Voy a pasar esto un poco más. Por ejemplo, en esta degeneración de Salzmann, en donde encontramos que hay las alteraciones topográficas típicas y vemos ahí que la membrana de Bowman, casi siempre en la degeneración de Salzmann, la membrana de Bowman está preservada. Entonces, es muy sencillo con un instrumento ROMO levantar estas opacidades de la degeneración de Salzmann y el resultado es muy bueno, mejorando muchísimo la topografía y, por supuesto, la visión. Entonces, yo no veo necesario tampoco que haya que hacer PTKs ni que haya que hacer otro tipo de intervenciones más sofisticadas y que yo creo que no tienen ningún sentido. Bueno, vamos a pasar esto un poquito. Sobre la degeneración calcárea, esa es otra cuestión. Degeneración calcárea no tiene nada que ver. Por ejemplo, un ojo como se ve ahí a la izquierda, que es un ojo con una gran degeneración y la degeneración calcárea es secundaria a estas degeneraciones calcáreas que aparecen de forma misteriosa, pero que tienen ojos normales. Normalmente, cuando la degeneración calcárea es en ojos que están muy destruidos, pues realmente se pueden hacer muchas más intervenciones porque no se busca tanto el resultado visual como quitar las molestias. Mientras que en las personas que tienen una degeneración calcárea en un ojo que puede ver bien, pues hay que buscar mucho más el resultado visual. Aquí es importante el utilizar EZTA al 10%. Hay que utilizar una alta concentración de EZTA para poder liberarse el epitelio y hacer la mayor parte de las veces una disección ROMA de este calcio que está en la córnea. Normalmente ahí se coloca el EZTA en una mosteta y con un Weber hacemos una limpieza de la superficie corneal. Bueno, son más casos aquí que no añaden mucho. Y después de la queratectomía fototerapéutica, la PTK, aquí normalmente podemos hacer en algunas ocasiones, pero yo no soy muy de PTK. Entre otras cosas, porque, como vemos aquí, este es un ejemplo, esta es una degeneración calcárea en el que hicimos una PTK, vemos la topografía después de la PTK y cómo queda un aplanamiento de la zona central. Hay una gran hipermetropización. Entonces, este es un ojo que tiene una buena visión y lo que estamos provocando es una hipermetropía, a veces un poco irregular. Entonces, la PTK no tiene mucho sentido y hay que tener mucho cuidado el manejo de esta técnica en ojos que tienen una buena visión. O esta PTK también en una distrofia de Grenow, en donde vemos que está la opacidad en la parte anterior de la córnea, hacemos una PTK, vemos que queda bastante limpia la zona central, pero la persona no recupera la visión. ¿Por qué no recupera la visión? Pues porque tiene una irregularidad topográfica que hace imposible que sea compatible con una buena visión, de tal manera que al final esta persona, después de hacerle esa PTK, tuvo que hacerse una DALC para recuperar la visión. Así pues, la última técnica de superficie de la córnea, de las alteraciones de la superficie de la córnea, sería la SALC. La SALC es la queratoplastia lamelar superficial. Se puede hacer con varias técnicas, no voy a entrar en ellas, pero hay algo que me llama la atención, que dentro de este algoritmo de un estudio que tuve ocasión de leer hace relativamente poco, lo único que hace es hablar de cómo está la opacidad, si está superficial, si no está superficial, etcétera, etcétera, y no habla para nada de la topografía corneal. Yo creo que tenemos que combinar esa topografía corneal con la OCT para realmente saber cuál es la indicación que tenemos que hacer en estas alteraciones de la superficie de la córnea. No voy a entrar ahora en la técnica de SALC. Y, en conclusión, la disminución de la calidad visual por alteraciones de la superficie corneal la determinan la opacidad y la irregularidad. La topografía y la OCT son parte esencial de la exploración previa en estos casos. En el síndrome de erosión corneal recidivante se ha de indicar un tratamiento conservador atendiendo a su etiología, localización y presencia de disfunción de las glándulas semibomio.
La queratectomía manual procurará respetar la membrana de Bowman cuando ésta no se encuentre afectada. Y las técnicas PTK y SALC son útiles eliminando la opacidad corneal, pero no corrigen la irregularidad. Muchas gracias.